Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profe Alba Osuna y hoy quiero hablarles sobre la política externa de Carlos Antonio López. Así que bienvenidos a una nueva clase de historia. Durante el gobierno del presidente Carlos Antonio López, él mismo tuvo que enfrentar cuantiosas dificultades con los países vecinos antes de que estos reconociesen la independencia del Paraguay, especialmente con la Argentina, que después de casi 50 años seguía negando nuestra soberanía y nuestra independencia. El Brasil, el Uruguay y posteriormente algunas potencias europeas la reconocieron después. La proclamación de la independencia fue notificada, por ejemplo, a los países vecinos del Paraguay. Uno de ellos, la Confederación Argentina, el Imperio del Brasil y la República de Bolivia. El primer gobierno en responder fue el argentino. El encargado de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, contestó en 1843 que no podía reconocer ni desconocer esa independencia, dando como razón que su país estaba en guerra con todo el mundo, aunque agregó a su negativa varias expresiones favorables al mantenimiento de la paz con el pueblo paraguayo. O sea, reconoció y no reconoció a la vez. El primer país que reconoció la independencia paraguaya fue Bolivia, en su declaración formal en 1843. En septiembre de 1844, Pimienta Bueno, en nombre del Imperio de Brasil, reconoce oficialmente nuestra independencia. Uruguay, en ese entonces gobernado por el presidente Suárez, reconoce en 1845. Y el Imperio de Brasil, por su parte, gestionaba con otros estados idéntico reconocimiento. De esta manera, Portugal reconoce primero y Austria después la autonomía del Paraguay. En julio de 1852, Urquiza envió a Asunción a Santiago de Erqui, quien reconoció en forma solemne la independencia paraguaya. Recordemos que anteriormente el dictador Rosas fue el que no reconoció. Antes de eso, Urquiza derrocó en la batalla de Caseros a Rosas, asumiendo el poder en la República Argentina. Tratados de límites firmados con los países vecinos. Fueron varios los tratados que firmó Paraguay. Uno de ellos fue el Tratado de Erqui-Varela, firmado en 1852. Este era un tratado de navegación, comercio y límites, que fijaba como límites los ríos Paraná, Paraguay y el Bermejo, pero el Congreso de Argentina lo rechazó porque pretendía que llegue hasta el Río Verde. En 1856 se firmó un nuevo tratado de comercio y navegación, dejándose la cuestión de límites aplazado sin término, o sea, se dejó de lado, porque Argentina pretendía hasta Bahía Negra. En 1859 el conflicto entre Buenos Aires y las provincias se agudizó y Urquiza pidió ayuda a Paraguay. Don Carlos, cuando eso, envió como mediador a su hijo Francisco Solano López. También con el Brasil se firmó un tratado que se llama Tratado López Ferreira de Oliveira. Las cuestiones de límites con el Brasil surgieron a raíz que el imperio pretendía los ríos Blanco y Apa. Upané, Brasil, Paraguay y Brasil también firmaron entonces este tratado, que fue un tratado de comercio y navegación, pero no de límites, porque Brasil pretendía hasta el río Apa. Después se firmó un tratado conocido como Verges-Paranos, que postergó también la cuestión de límites por 6 años. ¿Cómo era la situación política, económica y social cuando Carlos Antonio López muere? En 1862 fallece don Carlos Antonio López y le sucede su hijo Francisco Solano López, quien encuentra un país totalmente encaminado. En general la población vivía con paz y bienestar. Paraguay era un país desarrollado, tenía varias vías de comunicación, incluso también medios de comunicación como el telégrafo, había muchísimo intercambio cultural, había gente que iba a Europa a profesionalizarse, también venían técnicos extranjeros. En cuanto por ejemplo, a la infraestructura, Paraguay tenía un desarrollo edilicio importante en aquel entonces en Asunción. Y en cuanto a lo social, en esa época se caracterizó por el incremento y brillo de la vida social, pero sin abandonar obviamente también las tradiciones. Las familias asuncenas, principalmente de la élite asuncena, se mandaban a hacer trajes
en Buenos Aires, incluso traían de Europa, imitaban la vestimenta y la moda europea. También había fiestas de alta gala, por decirlo así. Hasta aquí la clase de hoy, chicos y chicas. Espero que la haya sido interesante. Les animo a seguir investigando más sobre el tema. Nos vemos en la próxima clase de historia.